Este hackathon supone la culminación del gran reto de Odisea. Ha sido muy ilustrativo y desde luego muy enriquecedor. Todo el talento que promueve un hackathon es precisamente lo que más necesita este país y lo que estamos promoviendo también desde el gobierno. Me ha parecido una idea fantástica. Soluciones reales a grandes retos reales de colectivos vulnerables. La tecnología es una herramienta muy poderosa para cambiar la realidad, para mejorarla. La inteligencia artificial puede aunar una gran cantidad de datos. Bien utilizada, puede ayudar mucho a nuestra sociedad. Hemos visto el enorme potencial que tiene este país en términos de ideas y de emprendimiento. Todas las personas con inquietudes, con capacidades al respecto puedan tener un espacio como este hackathon internacional es realmente importante para nuestro país. Sentimos un gran orgullo por todos y cada uno de las personas que han colaborado para hacer este sueño realidad. Y desde luego es una herramienta por la que creo claramente que tenemos que apostar. La IA tiene un enorme potencial de llegar a muchos sitios. Muy buenas tardes, bienvenidos otra semana más a los workshops en el marco del segundo hackathon de Odisea for Good. Hoy nos acompaña, después de las Navidades, Carmen Muñoz, nuestra primera entrevistada del 2026. Muchísimas gracias, Carmen, por acompañarnos. Carmen, cuéntanos, para los que no nos conocen o no te conocen tanto como yo, ¿cuál es tu vinculación con la inteligencia artificial? Llevo trabajando muchos temas de derecho civil centrados en la persona. Pertenezco al ámbito académico, al ámbito del derecho civil. Y cuando se planteó la propuesta de reglamento de inteligencia artificial, mi misión, lo convertí en un objetivo, ver cómo podía afectar todo aquello a los derechos de las personas, derechos fundamentales como protección de datos, la identidad digital o propiedad intelectual o derechos de los consumidores. Empecé a estudiar, a investigar, publicaciones, una monografía que salió antes del reglamento sobre todo lo que es la trayectoria del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y mi inmersión en Odisea, en el Observatorio de Inteligencia Artificial, que fue como un punto de inflexión en el que ya vi que quería centrar toda mi siguiente proyección académica en el ámbito de la inteligencia artificial para la defensa de los derechos de la persona. A partir de ahí fue un continuo ir y venir en estos temas. Muchísimas gracias, Carmen. Impresionante tu trayectoria, tanto académica como profesional. Carmen estuvo con nosotros en la edición pasada en el hackathon como mentora. Este año también nos acompañará en el hackathon. Y como sabéis, este hackathon se focaliza en los colectivos vulnerables. Sin embargo, muchas veces no sabemos cómo definir esos colectivos vulnerables. Carmen, ¿quién define qué es un colectivo vulnerable? Fíjate que no hay un solo organismo que lo defina, desde instituciones y organismos internacionales como la ONU, la Unión Europea, los gobiernos y legisladores que cuando regulan colectivos en sectores específicos, pues tienen que determinar quiénes son los vulnerables para el suministro de energía, los bonos de energía, por ejemplo, el bono social, quiénes son los vulnerables ante el mundo del comercio, ante el derecho de consumo, quiénes son los vulnerables a quien les debe dar el legislador o los gobiernos protección social. O sea, realmente no hay un
un solo organismo que defina quiénes son los colectivos. En función del propósito que se tenga, de los objetivos que se tengan, se definen quiénes son los vulnerables. ¿Quiénes son los vulnerables para obtener una determinada prestación social o quiénes son, por ejemplo, los vulnerables para obtener la protección mucho más reforzada en el ámbito del derecho de consumo? No hay una definición estática, no hay forma de definir quiénes son, pero sí que es cierto que se van adaptando en función del sector en el que estemos o del momento en el que estemos. También es bueno decir que todos somos susceptibles de ser vulnerables. Ante un problema de salud nos convertimos en personas vulnerables afectadas pues, por cualquier tema sensible. Y en materia de inteligencia artificial, yo sí que digo ahora mismo que la mayoría de nosotros somos vulnerables, pues porque somos objeto, podemos ser objeto de falsificaciones, de cuestiones que supongan una amenaza para nuestra integridad, para nuestra protección de datos. Yo creo que ahora mismo, ante los avances de las tecnologías, nos hemos convertido la mayoría de nosotros en personas vulnerables, y en la inteligencia artificial de lo que se trata es de que la inteligencia, la tecnología avance, pero también se trata de que estemos todos muy alerta y muy preparados ante estas nuevas tecnologías disruptivas, opacas, poco claras y bueno, que son muy potentes, con muchas capacidades. Vulnerabilidad, yo creo, llevada al máximo extremo ante una tecnología como la inteligencia artificial. Es muy interesante, sobre todo en estos workshops hemos hablado también de los impactos positivos que tiene la inteligencia artificial, pero sobre todo de esos impactos negativos, que la misión del observatorio es minimizarlos, identificarlos y trabajar sobre ellos. Es verdad que esos impactos negativos, cuando los llevamos a los colectivos vulnerables, se maxifican debido a esa situación de vulnerabilidad. En términos de protección jurídica, ¿cómo protegemos a los vulnerables? Es decir, ¿debemos centrar esa protección jurídica en la propia tecnología o en regular el poder que controla esa tecnología? A ver, hay que admitir que la tecnología es imparable e ilimitada, que mejora nuestra vida, que ha cambiado nuestra forma de trabajar, de estudiar, de relacionarnos, las redes sociales. En definitiva, la dimensión positiva es brutal. Ahora bien, esta tecnología imparable e ilimitada, pues plantea importantes desafíos, desafíos fundamentales que afectan al derecho, a las normas, a los valores. Hasta ahora todos sabemos cuáles son nuestros derechos en el ámbito del trabajo, cuáles son nuestros derechos en el ámbito de la salud, cuáles son nuestros derechos a nivel de protección de datos, de libertades, bueno, pero la cuestión está en que esta tecnología, que es imparable e ilimitada y que queremos que nos reporte enormes beneficios en esa dimensión positiva, bueno, pues también lo que hace es desafiar todos estos derechos hasta ahora plenamente consolidados. No olvidemos que la tecnología busca emular la inteligencia humana y que, en definitiva, infiere información de salida a costa de datos personales, de explotación de contenidos sin licencia, que, en definitiva, puede generar situaciones de vulnerabilidad mucho más allá de las hasta ahora conocidas. Y en ese caso, pues hay una realidad. La tecnología no la vamos a parar, no queremos parar los avances, pero sí que es verdad que es bueno que esté regulada, que es bueno que se propicie una inteligencia artificial que sea ética, segura, confiable, que garantice nuestros derechos. Yo quiero beneficiarme de todo lo que propicia en el ámbito de la investigación sanitaria, en los ámbitos de la salud, pero lo que no quiero es que vulneren o que mis datos personales, por ejemplo, de cualquier enfermedad que puede, en definitiva, limitar mi acceso a un trabajo, no quiero que mis datos personales, mis datos sanitarios trasciendan del contexto sanitario. Con lo cual, en definitiva, se trata de que la regulación sí que limite esos efectos o minimice los efectos negativos que puede producir el avance de la tecnología. Es más, fíjate, se dice el reglamento de inteligencia, el reglamento europeo de inteligencia artificial limita la innovación. No, lo que hace es decir,
innoven, investiguen, creen, pueden seguir avanzando en la tecnología. Los tecnólogos tienen todas las aperturas posibles, pero cuidado, hay cosas, hay tecnología, hay herramientas que suponen una amenaza para la persona y hay tecnologías que suponen un grave riesgo para derechos de las personas. Desde ese momento es importante pensar que el reglamento de inteligencia artificial lo que pretende es limitar esos riesgos, minimizarlos e incluso suprimirlos si es posible, y que se convierte en un escudo protector frente a una tecnología que es imparable y que no queremos limitarla siempre que suponga un progreso y un beneficio para las personas. Se trata, en definitiva, de abordar los riesgos y de establecer mecanismos de protección que, fíjate qué curioso, mecanismos de protección que obliga también a la Unión Europea y que obliga también a los Estados miembros y a los gobiernos y a las administraciones públicas. En definitiva, dices, bueno, si es que quiero esa inteligencia artificial, pero la quiero con garantías. Y en ese caso también la administración pública está obligada a cumplir las normas, los requisitos técnicos, no puede usarse de manera indiscriminada y no puede, en definitiva, evitar pues un control, un seguimiento. De hecho, hay un dato en el reglamento y es que los sistemas de control son durante toda la vida del sistema. O sea, mientras este sistema de identidad digital, por ejemplo, o este sistema de avance o de estudio de imágenes en el ámbito de la salud esté funcionando en los hospitales públicos o privados, los sistemas están sujetos a un control, a un seguimiento. Con lo cual, bueno, pues parece que el reglamento sí que es eso, en nuestro escudo protector. Y a mí, a nivel de jurista estudiosa del derecho, pues me produce mucha tranquilidad ver que existen todos esos sistemas de control y seguimiento. Luego más adelante profundizaremos un poco en la normativa. Antes quería recuperar un concepto, un calificativo que cuando hablabas de tecnología y sobre todo los impactos negativos, has calificado de que muchas veces la tecnología es opaca, sobre todo la inteligencia artificial es opaca, ¿no? Lo contrario, lo positivo a una tecnología opaca sería una tecnología transparente. Yo te quería preguntar si es suficiente la transparencia algorítmica para generar confianza en los usuarios o debemos buscar otro modelo de explicabilidad más adaptado a ese ciudadano no técnico que muchas veces no sabe ni lo que es un algoritmo. Fíjate, hablar de transparencia es un concepto que se introdujo en el ámbito de la administración pública para que los gobiernos fueran transparentes en la gestión de todo lo que hacen. Es un concepto que nace en el ámbito del derecho público, pero sí que es verdad que en el ámbito del derecho privado en el que yo trabajo es un tema mucho más importante de lo que nos parece. Y hablar de transparencia algorítmica es mucho más de lo que parece que dice. Fíjate, en el ámbito del derecho de consumo, consumidores somos todos, y cuando nos enfrentamos frente al poder del que introduce productos en el mercado, y la inteligencia artificial es también un producto, los sistemas de inteligencia artificial son también un producto, como lo es la energía nuclear, los productos sanitarios, los vehículos o la navegación aérea. Estamos ante un producto y este producto tiene que ser seguro y tiene que ser transparente, y esa transparencia se refiere a la transparencia algorítmica. Y retomo lo que decía, en el ámbito del derecho de consumo, que es un derecho muy ambicioso y que nos protege a los consumidores cuando actuamos en concepto de parte débil frente al empresario, al profesional y demás, pues lo que se exige es una transparencia de todo lo que se pone en el comercio, la transparencia en el comercio. Si yo voy a contratar un préstamo hipotecario con el banco, el producto que voy a contratar tiene que ser lo suficientemente transparente. Tengo que saber ante qué producto me enfrento, cuáles son las comisiones de apertura, las comisiones de cancelación, cuáles son los intereses. Cuando compro un producto farmacéutico, tengo derecho a plena transparencia. El producto tiene que ser transparente, tengo que saber cuáles son, en definitiva, los efectos secundarios, en qué condiciones tengo que tomarlos, si tiene que ser con las debidas con todas las garantías. O sea, hablar de transparencia algorítmica en este producto que es la inteligencia artificial y así aparece, fíjate, en el artículo 30 del Reglamento de Inteligencia Artificial, en nuestro reglamento, implica que
El producto tiene que desarrollarse y utilizarse de manera que permita su trazabilidad y explicabilidad, que las personas sean conscientes que actúan con inteligencia artificial, que no tienen al otro lado al humano, sino que actúan con inteligencia artificial, que los desarrolladores que implementan los sistemas y que los hacen bajo su control, en definitiva, sepan, por ejemplo, la administración pública, un empresario o un médico, sepan cuáles son las capacidades de esa herramienta, que las personas que somos objeto de las mismas sepamos que se mantienen a salvo nuestros derechos. O sea, que hablar de transparencia algorítmica es hablar de un mare magnum de transparencia que estoy segura que van a ir perfilando los tribunales, no solamente los nacionales, sino el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para exigir que esa transparencia nos coloque a todos en una situación de, oye, que todos tenemos derecho a saber ante qué estamos. Si yo estoy hablando o contratando un servicio a través de la red y al otro lado hay inteligencia artificial, tengo derecho a saber que es inteligencia artificial, pero también tengo derecho a saber que esa inteligencia artificial en un momento dado no responde al 100% y que puede cometer errores, que puede haber falsificación, que puede... O sea, yo necesito saber como consumidora en todo momento que estoy ante inteligencia artificial, que hay transparencia algorítmica y que esta transparencia me garantiza mucho más allá que eso, que el tener la información, sino tener mucho más allá que la información y cuál puede ser el alcance o el impacto que puede tener en lo que yo estoy contratando. No, y muchas veces, como en la industria farmacéutica que ponías de ejemplo, o en la industria alimentaria, donde la trazabilidad también es muy importante, todas estas acciones emanan de una normativa que, debido a la necesidad de regular, ha salido. Es verdad que la inteligencia artificial cada vez está más regulada, cada vez está más supervisada y controlada. Es verdad que España es uno de los países pioneros o más avanzados en temas de normativa sobre inteligencia artificial si nos comparamos con otros países que también tienen un desarrollo similar al nuestro, pero la pregunta sería, ¿tenemos una normativa actual capaz de seguir el ritmo de innovación de la inteligencia artificial, o debemos adaptar esta normativa de una manera más dinámica? Fíjate, yo te pongo un ejemplo. En derecho de consumo hay una directiva del año 93, de cláusulas abusivas, donde nos protege a los consumidores frente a las cláusulas abusivas. Esa directiva, si mal no recuerdo, solo tiene 18 artículos y parecía una directiva muy hierática, inamovible. Bueno, pues esa directiva, esa misma norma, se ha ido adaptando por acciones de la Unión Europea y por acciones de los tribunales a los nuevos productos bancarios, por ejemplo, con lo cual te encuentras que una directiva que parecía inamovible, de poco articulado, es una directiva que se expande y que al tiempo de ser interpretada, pues con ese afán de proteger siempre a la parte más débil en las contrataciones, y en este caso en la inteligencia artificial, tenemos esa parte de debilidad ante el desconocimiento de estas herramientas, pues las normas se han ido adaptando. Este reglamento de inteligencia artificial, con 113 artículos, es un reglamento que se modificó en la última fase cuando ya conocíamos ChatGPT, es decir, cuando ya se había abierto a los mercados de manera gratuita para cualquier usuario, pues una herramienta que era brutal y que es verdad que era muy complaciente y que al final daba respuestas que eran en muchas ocasiones inventadas o falsas, pero porque quería darnos respuestas en todo caso. Todos o la mayoría hemos aprendido con ChatGPT, y la propia Unión Europea, ya que estaba en la fase final del reglamento de inteligencia artificial, cogió el guante de aquella nueva cuestión e incluyó algo más, que son los modelos de IA de uso general. Pero también incluyó, además de regular los modelos de IA de uso general, también incluyó lo que es un mayor control y seguimiento por las autoridades y mayor capacidad de adaptación. Es decir, que el reglamento lo que ya prevé es que esa norma en su interpretación se vaya adaptando a los cambios que se vayan sucediendo. ¿Cómo se va a ir produciendo? Pues a través de directrices, a través de organismos como la Oficina de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, o a través de los organismos nacionales dentro de cada país, como es en España la EXIA, la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. Es decir, que el reglamento
aun cuando no hubiera previsto, existen mecanismos en la Unión Europea para irnos adaptando a las evoluciones, como ocurrió con aquella directiva de protección del consumidor frente a cláusulas abusivas o de responsabilidad por producto defectuoso, que es una directiva que todavía está en vigor hasta este diciembre del 2026, pero se ha ido adaptando. Pero con todo y con eso, los colegisladores de la Unión Europea, el Parlamento, el Consejo y la Comisión de la Unión Europea, lo que han hecho es prever mecanismos de revisión para irnos adaptando al reglamento. No nos olvidemos que el reglamento de inteligencia artificial, el reglamento europeo, no es un reglamento que es lo que revuelve a los tecnólogos. ¿Cómo pueden estar regulando la inteligencia artificial? No, es un reglamento que regula los riesgos de un producto como es la inteligencia artificial. Y como regula los riesgos de este producto, lo que hace en definitiva es decir, a mayores riesgos, más requisitos, para que este producto, pero como si fuera un producto farmacéutico o un avión, para que este producto funcione de manera lícita, de manera legítima en el mercado de la Unión Europea, primero, no tiene que ser un sistema prohibido porque suponga una amenaza para derechos fundamentales, pero si es de riesgo, de alto riesgo o no de alto riesgo, estos son los requisitos. A mayor riesgo, mayor requisito, mayores obligaciones, mayores supervisiones. Y es evidente que regular los riesgos no era tan difícil por una razón, porque en definitiva sí que sabemos cuáles son nuestros derechos. Y si mi derecho es proteger mis datos personales, mi identidad, si mis derechos los tengo consolidados, lo que está claro es que estos sistemas que pueden poner en riesgo determinados derechos que están altamente protegidos, pues estos sistemas tienen que cumplir más requisitos. No nos olvidemos cuáles son los riesgos, los derechos que reconoce el reglamento. Dice que es un reglamento que protege la seguridad, la salud y los derechos fundamentales de las personas. Nada más y nada menos, Jorge. Pero si es que esto lo teníamos plenamente consolidado y ha añadido algo más. Y también protege la democracia, el Estado de Derecho y el medio ambiente. Pero a nivel de persona, de manera individual, aunque es un reglamento para regular los riesgos de esta tecnología, es un reglamento que busca proteger a la persona en eso, en salud, seguridad y derechos fundamentales. Con lo cual, bueno, pues en definitiva, yo creo que sí estaba preparado el reglamento, pero estaba preparado porque la Unión Europea tiene mecanismos suficientes para ir adaptando una norma a través de directrices o de tribunales pero es que luego los ha incluido. Finalmente aparecen todos estos mecanismos de seguimiento para ir adaptando la norma, en definitiva, a todo lo que es la evolución de la tecnología. Claro. Para aquellos tecnólogos que todavía piensan que estas normativas frenan el progreso o el avance de la inteligencia artificial, yo creo que lo has dejado muy claro con tu anterior explicación, pero en una frase, ¿cómo equilibramos la protección jurídica con la necesidad continua de seguir innovando sin frenar ese proceso tecnológico? Solo quiero advertir de una cosa. Antes del reglamento de inteligencia artificial no éramos los primeros en innovaciones, ¿eh? No éramos ya los primeros. El reglamento de inteligencia artificial, la propuesta es de abril del 21. El reglamento se aprueba en junio del 23. A nivel tecnológico no éramos primeros. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es que hay que invertir y que hay que apoyar la innovación y el emprendimiento. Y eso sí que es competencia de la Unión Europea y de los distintos Estados miembros, de los 27 Estados. Lo que hay que hacer es apoyar, en definitiva, mayor innovación, facilitar la tramitación y apoyar el emprendimiento. De hecho, se han incluido artículos donde se habla de las pequeñas y medianas empresas en el reglamento. Y en la última cumbre de París,
Von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, en definitiva lo que dijo es que se iba a aumentar en una brutalidad de millones lo que es la inversión y la iniciativa. De lo que se trata es de apoyar y mantener, en definitiva, lo que es nuestra regulación. La regulación no deja de ser, es verdad, pues a lo mejor un pequeño obstáculo. Para eso se ha planteado ahora mismo la propuesta Omnibus, que está en fase de tramitación regulatoria a efectos de suavizar un poco los requisitos, pero lo principal es promover la innovación e invertir millones y millones, pues como está haciendo Estados Unidos o como está haciendo China. Esa es la clave, en definitiva, para el progreso. Muchas gracias por esta respuesta aclaratoria. Vamos a continuar a un plano un poco más filosófico, y es que este título tiene el nombre de Algoritmos con Alma, que es verdad que es un título que nos gusta mucho aquí en Odiseya por esa vinculación con lo social. ¿Podemos hablar de esos algoritmos con alma, o que nos definas tú para ti qué es un algoritmo con alma, sin hablar de empatía, dignidad y humanidad, sobre todo en esa toma de decisiones a la hora de crear inteligencia artificial? Fíjate, los creadores no pueden tener en cuenta lo que son, y parto de una base, lo que conocemos como directrices éticas de la Comisión Europea, que se presentaron en 2019. El Reglamento de Inteligencia Artificial incluye como directrices éticas cuestiones como supervisión humana, seguridad, gestión de la privacidad de los datos, transparencia, diversidad, no discriminación, equidad, bienestar social. En definitiva, esas directrices, fíjate que fueron solo unas directrices para, en definitiva, crear herramientas de IA. Esas directrices se han recogido en el Reglamento de Inteligencia Artificial, y al final los colegisladores europeos, la Comisión, el Consejo y el Parlamento de la Unión Europea, lo que han hecho es, además de contemplar estas directrices, estas 7 directrices, lo que han hecho es incluirlas también dentro de la normativa, y exigen la transparencia como norma, exigen la protección de datos, exigen la supervisión humana. En definitiva, nos está diciendo que se cree IA, pero que no se olvide de todo lo que es, en definitiva, el respeto de los derechos fundamentales. Pero te añadiré, fíjate, algo más, y es que en el propio Reglamento de Inteligencia Artificial se dice: este reglamento no regula la protección de datos, este reglamento no regula la propiedad intelectual, este reglamento no regula la protección de los trabajadores, pero sí lo que dice es que la inteligencia artificial que se cree tiene que respetar todos esos derechos y valores de la Unión Europea. Con lo cual, en definitiva, nos está diciendo que se cree ya desde el origen, que se creen estas herramientas teniendo en cuenta todos los derechos y valores. Porque fíjate, el reglamento, Jorge, de inteligencia artificial, el reglamento europeo, viene muy fuerte con requisitos y obligaciones. Es un reglamento para ese producto, pero además lo que hace es poner en valor, revalorizar y, en definitiva, ensalzar todos los derechos que ya tenemos consolidados. No se puede despedir de una manera automática en una empresa sin tener en cuenta aspectos personales, profesionales. No se puede denegar préstamos con un automatismo, de manera automática, sin supervisión humana. O sea, en definitiva, se está diciendo que los algoritmos actúen, pero si los algoritmos por defecto discriminan, porque además lo que hacen es acentuar la discriminación por sí mismo, que exista supervisión humana, que garantice en definitiva el equilibrio, ¿no?, de las herramientas. Y de hecho hay una realidad que ya en el Reglamento General de Protección de Datos del año 2016 se dijo que no se podían tomar decisiones automatizadas en el artículo 22 sin que exista intervención humana. Ya aquello puso los cimientos, en definitiva, de la transparencia y de la intervención humana desde el primer momento.
A modo de conclusión, nos estamos quedando sin tiempo, nos quedan unos minutos. Has mencionado las decisiones automatizadas. Yo te quería preguntar, sobre todo para estos equipos que están desarrollando inteligencia artificial en el hackathon, ¿qué ocurre cuando una decisión automatizada vulnera un derecho fundamental, pero respeta la ley de inteligencia artificial, en este caso nacional que tenemos? ¿Qué ocurre en esa situación? Fíjate, las previsiones, y me alegro haberte puesto el ejemplo anterior del Reglamento General de Protección de Datos. Las previsiones no son nuevas. Ya normas como el Reglamento de Protección de Datos del 2016 determinó que cuando se toman decisiones automatizadas con afección negativa del interesado, es decir, cuando se vulneran derechos del interesado, este tiene derecho de acceso a sus datos personales, tiene derecho a saber por qué eso que han creado, en definitiva, vulnera sus datos personales y además tienen derecho a saber qué datos tienen de él, qué información adicional, en base a qué, por ejemplo, ese sistema o esa herramienta que crean le deniega un préstamo o por qué ha emitido información falsa. Es decir, lo primero que va a pedir el afectado es su derecho de acceso. Quiero saber qué datos tenéis y cuál es y qué criterios ha tenido esta herramienta. Tengo derecho a toda esa información adicional, con lo cual nos vamos a encontrar en definitiva que tienen que tener cuidado para no vulnerar derechos de las personas, porque en definitiva la persona al final puede acceder a esos datos y tiene derecho, primero, a reclamar la actuación de la administración. Tanto el Reglamento General de Protección de Datos, por mantenernos en este ejemplo, prevé sanciones administrativas, el Reglamento de Inteligencia Artificial también, pero no se agota todo en las sanciones administrativas. Si una divulgación de información me ha afectado para conseguir un puesto de trabajo, que me lo han denegado porque ha salido a la luz datos sanitarios, datos de especial relevancia que afectan a mi contratación, si esto lo ha producido este programa, yo tengo derecho perjudicado a pedir reparación de daños y perjuicios, que en el reglamento se dice. Se mantienen los derechos a exigir la responsabilidad por daños, porque las sanciones, quien las cobran, las multas, son las administraciones públicas. La responsabilidad civil por daños los exige el particular. Ahora bien, de cara al hackathon, yo les digo que sean valientes, que para adelante, porque todo lo que están haciendo en definitiva son probar herramientas que no se comercializan todavía. Y mientras no se ponen en el mercado y no supongan un riesgo sistemático para la economía y descoloquen las bolsas mundiales, pues evidentemente es como estar en el garaje de casa en fase experimental, probando y viendo, en definitiva, creando, trasladando ideas y buscando soluciones que sean beneficiosas para todos o para un sector específico. Es decir, que sean valientes, que arriesguen, que están en fase experimental y que otra cosa será si el producto merece la pena y hay que ponerle en el comercio. Y cuando se pone en el comercio de la Unión Europea, cuando ya pasa a formar parte del comercio, cuando hay enriquecimiento y demás, es cuando el sistema tiene que salir con todas las garantías. Mientras tanto, adelante, que el mundo está hecho de grandes ideas y que muchos fueron los valientes y que ellos lo sean. Totalmente, Carmen. Pues muchas gracias por estas últimas palabras. Yo creo que ha sido un workshop que les ha dado muchísimo contexto a nuestra audiencia sobre esa protección jurídica y también estos últimos consejos más técnicos que seguro que todos nuestros equipos aplican a nuestra audiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Si queréis conocer en persona a Carmen, estará con nosotros los 3 días durante el hackathon, así que podréis conocerla, preguntarle dudas, que seguro que encantada de ayudaros con estos temas que son, entendemos, siempre un poquito más complejos. Carmen, muchísimas Será un gracias. placer, Jorge, solo un inciso y te dejo terminar, que aprovechen en definitiva para crear, pero que siempre piensen de manera justa, qué es lo justo, qué debo cuidar, qué debo proporcionar. Buscar siempre soluciones que sean óptimas para todos y que creen beneficios. De esa manera es difícil que se equivoquen. Muchísimas gracias, Carmen. Con esta reflexión te despedimos. Muchísimas gracias de nuevo Gracias. por acompañarnos y seguimos en contacto.
Un placer. Este hackathon supone la culminación del gran reto de Odisea. Ha sido muy ilustrativo y desde luego muy enriquecedor. Todo el talento que promueve un hackathon es precisamente lo que más necesita este país y lo que estamos promoviendo también desde el gobierno. Me ha parecido una idea fantástica. Soluciones reales a grandes retos reales de colectivos vulnerables. La tecnología es una herramienta muy poderosa para cambiar la realidad, para mejorarla. La inteligencia artificial puede aunar una gran cantidad de datos, bien utilizada, puede ayudar mucho a nuestra sociedad. Hemos visto el enorme potencial que tiene este país en términos de ideas y de emprendimiento. Todas las personas con inquietudes, con capacidades al respecto puedan tener un espacio como este Hackathon Internacional es realmente importante para nuestro país. Sentimos un gran orgullo por todos y cada uno de las personas que han colaborado para hacer este sueño realidad. Y desde luego es una herramienta por la que creo claramente que tenemos que apostar. La IA tiene un enorme potencial de llegar a muchos sitios.